No. ¿Qué cosa? ¿Te tapo? No. Bueno, Bienvenidos al encuentro del Seminario de Análisis Armónico y Funcional. Hoy tenemos el placer de tener a Pablo Ferrari, que nos va a hablar sobre representaciones de Poisson de puente browniano. Bien. Muy bien. Bueno, mil gracias. Es un honor estar en este seminario y un desafío porque voy a hacer un seminario de probabilidad, que bueno, puede pensar que la probabilidad es una rama del análisis. Entonces, habría que... el Brownian Bridge, después se los voy a contar, pero es una trayectoria continua, sin derivada, tiene incrementos independientes, aleatorias, y bueno, si está el browniano nomás, tiro para arriba o para abajo. El browniano normal, que es así, ¿no? Y el brownian Bridge vos la agarrás entre 0 y 1, por decir, un valor, y le pedís que lo condicionan a que sea 1, que sea 0 en el instante de 1. Condicional a un evento de probabilidad. Y esta representación, conoce el browniano en tiempo 1. Hay una relación entre este browniano del tiempo 1 y el brownian Bridge, lo voy a explicar después, que te permite calcular las covarianzas, calcular todo este proceso condicionado a un evento de probabilidad 0, como si fuera una transformación lineal de... Siempre me intrigó esa transformación porque no aparece natural. Pero el otro día discutiendo con Inés y con Mateo Mauri, un poco se nos ocurrió de ver qué pasa con la aproximación poissoniana de ambos. Y en la aproximación poissoniana se ve la relación. Digamos, se ve realmente, no es una cuenta analítica. Entonces eso es lo que un poco crudo está, pero es lo que le quería mostrar. Entonces por eso, lo que voy a usar de probabilidad acá son básicos del curso de probabilidad, que todos ustedes ya los que dieron el curso de probabilidad lo saben. Que son el central del límite y ley de grandes números. Y nada más. Después, uno que se enlaza con esas dos cosas. Entonces les cuento primero, no vamos a hacer. No. ¿Está prendido? No. Apuntando para acá. ¿Has liquidado el PDF? Pero no sale ninguna luz, o sea... ahí está. Sí, pero todavía puede tomar vos, ¿no? Sí, hasta toqué yo para ver si era ese problema, pero... Anda el coso, pero No anda, no está andando. Y quizás no llega, Está muy lejos, está conectado acá. Está muy lejos de la señal. hay que poner una estación repetidora. ¿Cómo se llama? Sí. Lo pasa nomás. Si no, lo voy a estallar ahí. Pero Bueno, la ley fuerte de grandes números. Del curso de probabilidad del primer año, segundo año de la facultad. Entonces, XN vamos a decir que son variables aleatorias, independientes, tienen esperanza 0, porque si no, siempre se pueden normalizar para que tengan esperanza 0 y varianza 1. Entonces, hay un teorema que es la ley de grandes números que dice que XN convierte a 0, que es su media, y que x barra n es la suma de Sn dividido en la media muestral o la media empírica de una muestra de estas variables aleatorias. Entonces, la manera de hacer eso es un lema que se llama de Borel-Cantelli, que dice que si vos tenés una sucesión de eventos, que en este caso serían, estos son eventos que dependen de n, cuya probabilidad está acotada por una serie, por los elementos de una serie que es convergente, entonces tenés convergencia casi segura de esto para sí. ¿Okay?
O sea, la teoría de Cantelli es la parte fácil de la teoría de Cantelli. Entonces, la demostración, estoy haciendo la demostración de esta cosa, ¿no? Que si vos ahora tomás X en una sucesión, una subsucesión que es X sub n cuadrado, n más 1 cuadrado, etc., tenés esta dominación, porque la varianza de la media muestral es 1 sobre n. Se puede calcular, es la varianza, es la suma de las varianzas, que te da n, dividido n cuadrado, que es el 1 sobre n, que sale como el cuadrado de la suma. Entonces, la varianza de x barra n es 1 sobre n, y cuando lo mirás en los puntos n cuadrado, te viene 1 sobre n cuadrado, entonces tenés esta dominación. Entonces, quiere decir que en estas subsecuencias la cosa convierte bien, casi seguramente así. Pero vos no tenés estas subsecuencias, sino que tenés Ks que están entre el punto, entre n cuadrado y n más 1 cuadrado. Y vos lo necesitas para todos esos K. Yo la tengo el resultado para estos dos, pero me falta para estos. Entonces, la idea es que el número de elementos que hay entre n cuadrado y n más 1 cuadrado es orden n. Entonces, acá entre xk, o sea, sk dividido sobre k, si le sumo y le resto n cuadrado, obtengo y hago esta dominación de la suma de los valores absolutos. Esto ya me está convirtiendo por esta razón, y esto es de orden n sobre dividido, de orden n dividido n cuadrado, me da de vuelta una subsucesión convergente. Entonces, con eso queda mostrado el teorema de la ley de Grondel. El teorema, lo que dice es el primer resultado. El segundo es next. Es el teorema central del límite, que tenía que estar en la transparencia anterior, pero vino para acá, no sé por qué. Defino S barra n como la media muestral dividida su deriva estándar, que es la raíz de la varianza. ¿Sí? Y eso converge a una variable z. Estas son las normalizadas, de esta manera. Converge a una variable z que es normal 0,1. No tengo una demostración más linda que la de la función característica, así que no la pongo. Y lo vamos a dar esto por sabido, ¿eh? Los dos. Bueno, ahora queremos definir un proceso de Poisson, que es un proceso puntual. Un proceso puntual es un conjunto, subconjunto localmente finito, aleatorio, de algún espacio que para nosotros por el momento va a ser Rn, ¿no? Rd. Y entonces, voy a mostrarlo de una manera que no es la estándar, porque lo voy a mostrar como un proceso. ¿Qué me pasaste dos transparencias, profesor? No. Entonces, un proceso puntual es un subconjunto aleatorio, enumerable, o localmente finito si quieren, S, lo que llamar S, de Rd, para esta charla. Y acá defino dos cosas que son la medida empírica, que es la medida empírica de A, que está asociada al conjunto S, es el número de puntos de S que están en A. ¿Okay? Es una medida de conteo. Entonces tengo mi proceso puntual. Es difícil hacer un proceso de Poisson. Este sería mi conjunto S, si tengo un conjunto A. Entonces, este A va a tener una medida, porque hay una medida, bueno, este A va a tener una cierta medida, pero n de A asociado a S es igual al número de puntos de esa intersección. O la suma de S en S, está ahí, de 1 de S.
Una consulta, cuando decís localmente finito, Sí. ¿puede la cantidad de elementos tener infinito? Puede. O- Sí. Pero por el momento no va a pasar. Una- En esta charla no va a pasar. Pero sí podés tener una densidad que se va a infinito, entonces es finito en cada lugar, pero bueno, después vamos a ver. Pero, Z y Z más 1 sobre N. claro. Claro. No digo, se empiezan a juntar. Ah, sí. Claro. Sí. No, lo que pasa es que hay que cambiar un poco la perspectiva. Acá los procesos de Poisson viven en cualquier espacio, no solamente en el. Claro. Viven acá, están viviendo en el R2, vive en el R2, y después vamos a tener otro que vive en otro lado. Pero, bueno, y después cuando le calculo la media empírica a una función phi, es simplemente la suma de S en S de phi de S. Esta función phi es una función test, linda, complicamiento rápido, es necesario, lo que sea. Yo la llamo función test sin darle valor. Bueno, entonces el proceso de Poisson, pero ahora el proceso de Poisson, en lugar de definirlo como un proceso de puntos, lo defino como un proceso estocástico. Un proceso estocástico es simplemente una familia de variables aleatorias indexada por algún conjunto. ¿Okay? Un field se podría llamar, un campo, indexada por un conjunto. El browniano, por ejemplo, es un proceso estocástico que está indexado por T. Tenés que T en R. En R sí está definido en las partes. Y acá, en lugar de escribirlo con T en R, podría ser, y este proceso acá está indexado por R2, digamos, los puntos del proceso puntual. Acá, en cambio, lo voy a indexar por boreliano. Entonces, para SB caligráfico son los borelianos, A es un evento boreliano. Entonces voy a definir una familia de variables aleatorias indexadas por los borelianos con dos propiedades, que son que n de A es una variable de Poisson. ¿Todo el mundo sabe lo que es una variable de Poisson? No. Una variable de Poisson es, decimos que X es Poisson con una media lambda, lambda es mayor que 0, está en R. Si la probabilidad de X igual a K es igual a E a la menos lambda, lambda de acá sobre acá para allá, y dejamos el mismo. Porque esta va a jugar un rol fundamental, la variable de Poisson y el proceso de Poisson. Entonces, y ese que dibujé acá es un proceso de Poisson, entonces la probabilidad de ver 4 puntos acá, en lugar de lambda acá, lo tengo que poner mu del conjunto, la medida del conjunto. Entonces, un proceso de Poisson está parametrizado por su medida media, que la llamo mu. Entonces, tengo una medida mu, que puede ser, por ejemplo, la medida de B, que es una cosa que sea homogénea en R2 o en RB. Y el número de puntos que hay en cualquier conjunto es una Poisson con la medida del conjunto, con el parámetro lambda igual a la medida del conjunto. ¿Okay? Pero es un proceso que, no es, que tiene esta otra propiedad que es crucial, que dice que si tengo dos eventos que son puntos, A y B, el número de puntos que hay en A y el número de puntos que hay en E y B son variables independientes. Es lo más aleatorio que uno puede esperar. Y con esas propiedades uno puede calcular las covarianzas, que son la covarianza de n de A y n de B, la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas de estos dos conjuntos, y me da que como yo puedo definir, puedo separar A y B, A lo puedo poner como A, unión A, intersección B, y B lo puedo poner como A, unión B, A menos B, unión A lo puedo escribir como A menos B,
unión A inter B, y B lo puedo poner como B menos A unión A inter B. ¿Ok? Entonces, estos dos conjuntos son disjuntos, entonces son independientes. Entonces, cuando haces la cuenta, te viene la covarianza entre dos conjuntos, que es esta medida de su interacción. Está funcionando, pero. Ah, soy yo el que te entiende. Solo cuando no querés que funcione. Una vez que tenemos la covarianza para conjuntos, aproximando las funciones phi por funciones simples, tenemos que la covarianza entre n aplicado a phi y n aplicado a psi es la medida de la medida empírica, de la medida original del producto. Y las varianzas que están ahí son la varianza de una Poisson es igual a la media, mu de A, la varianza de n phi es la mu aplicado a phi. Es la integral de phi de mu, ¿no? Esa notación. ¿Ese fui yo? No. Ah. ¿Vos fuiste? Espera. Ah, vos sos. Ahí fuiste vos. Superposición. El teorema de la superposición. Dice que si tengo procesos de Poisson independientes, digamos, tengo acá los procesos que son. Lo único que hay que hacer fue paralela, multiplicarlo. Lo vas a contabilizarlo y hacer eso. Bueno, si tengo ahora dos conjuntos, dos procesos de Poisson, y después tengo otro que es Poisson. Que tengan los puntos. Bueno, lo que dice es que si junto los rojos y los azules, si hago la unión, me da un proceso de Poisson con la medida mu igual a la medida de los azules, a la mu de los azules. Más mu de B igual a la mu de los rojos más la mu de los azules. Entonces la mu tilde, digamos, ya es igual a Unión B. la mu tilde, ese tilde es igual a S1. Sí, acá. Sí, esta sería, digamos, S1, 2. Entonces, si S1 era el proceso de Poisson con 1, 6. Entonces, este va a ser el proceso de Poisson. Y eso se puede generalizar para cualquier número, obviamente. Finito. Finito, o infinito. También infinito. Ah, sí. Pero necesitas que las múltiples. Convergen. Sí. Bueno, un proceso de Bernoulli es lo siguiente. Un proceso de Bernoulli está inventado con una medida y un n. Así como la binomial. Capaz tendría que llamar proceso binomial. Entonces tengo un conjunto de R finito, digamos, con U de R finito. Vamos a decir que es este cuadrado. Tengo n. O sea, tengo n, y tengo el conjunto de R. Entonces, n quiere decir que, digamos, n es igual a 5, quiere decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos distribuidos acá con mu de A y de mu de R. O sea, la probabilidad que un punto pertenece a A está dado por esto. O sea, si fuera uniforme, si la mu esta fuera de B, que en R2 tendría la medida uniforme en este cuadrado. ¿Okay? Pero si no es uniforme, tengo alguna inclinación, bueno, voy a tener más puntos de este lado que de este. Pero los puntos son independientes, X sí son independientes, entonces son X1
a xn, independiente, el proceso Sn de Bernoulli, S va a ser igual a x1, xn, donde esto es un vector si quieren. Acá estoy tomando el conjunto que tiene los elementos del vector como ese tiene su rol también importante, es muy fácil de simular si ustedes tienen como simular una variable aleatoria en alrededor. Simulan primero acá y después acá para la que ven, ¿no? Simulan un uniforme en este intervalo, otro uniforme en este intervalo y obtienen un punto y así 5 puntos. Bueno, después está el teorema de la existencia que dice lo siguiente: si tenés una medida en un conjunto R que puede tener medidas muy finitas, pero lo puedes descomponer en medidas finitas, con mu las puedo escribir como suma de mu de n, n es en algún n, digamos, naturales. Y entonces ahora defino dos variables. Defino una variable aleatoria jn, que va a tener distribución de Poisson con la medida mu n de R. Entonces lo que estoy haciendo acá es tengo R2, digamos, ¿no? Bien, encima de R2. Entonces tengo R2, y después, pero R2 lo divido en intervalos. Lo divido en medidas, digamos. La mu n le va a dar peso a esta caja. Esta es la caja, digamos, lambda n. ¿Bien? La mu n le da peso nada más que esta caja, pero se puede hacer en cualquier superposición. Entonces, con la mu n de la caja, de lambda n, me hago una Poisson que es J, n, que es Poisson con este parámetro, ¿okay? Con el tamaño de la caja. Y ese me va a dar un número, entonces a cada caja le voy a dar un número, acá me va a dar 3, acá me va a dar 4, 5, 0, 7, no sé yo. ¿Okay? Y entonces acá pongo 3 puntos de acuerdo al compositor. O sea, con esta J, digamos, con la medida del conjunto, o con la medida, le pongo una Poisson de este tamaño, y con el proceso de Bernoulli distribuyo ese número de puntos en cada una de las cajas. Esta sería una de las versiones de ese teorema. Pero eso no necesitan estar las cajas, porque son las medidas las que están contando. Yo lo que tengo es esta unión de medidas. ¿Okay? Entonces, elijo Jn con Poisson con mu n de R, y después para cada n de acá elijo J variables aleatorias, Jn variables aleatorias, que son estas, y la unión de todos estos me va a dar el proceso de Poisson en todo el espacio con la medida mu es infinita. ¿Okay? Es la manera de construir un proceso de Poisson en un espacio infinito. Bueno, y ahora voy a volver a los de grandes números. Ahora lo que se hace para obtener el teorema límites es rescalar dos cosas. Rescalar la intensidad del proceso de Poisson, es decir, digamos, acá se da clase acá todos los días. Entonces, tenemos R, tenemos mu, tenemos un parámetro epsilon que después se va a ir a cero. Que lo pueden pensar que 1 sobre epsilon es igual a un n que se yendo para el infinito. Pero hay una tradición de usar epsilon que, bueno, no termina viendo. Entonces, ¿qué haces? Agarras un proceso, con esta mu agarras un proceso S epsilon, que es un proceso de Poisson con medida epsilon al menos 1. ¿Qué
Quiere decir, por ejemplo, si estás en dimensión 1, quiere decir vas a tener un montón de puntitos, porque es grande esto, y la distancia típica entre dos puntos es de orden epsilon. Ok, entonces, epsilon va a ser esto. Ahora, si haces eso, y vos tenías tu medida mu, digamos que tu medida mu era absolutamente continua, que tenía una densidad de lambda, de x, esta, y sacas una muestra de tus puntos, son todos los puntitos, sí, todos los puntitos, pero acá va a haber más y acá va a haber más. Sacas una muestra, pero algunos de ustedes tuvo que dar un estadístico, entonces haces el programa, pero sin la densidad. Y bueno, no va a ser siempre así, ¿no? Pero, digamos, Integral de Riemann. ¿eh? Integral de Riemann. Claro, pero es aleatorio, ¿no? Porque estas alturas que yo las puse acá, tratando de confundirlos a ustedes, son alturas aleatorias que dependen del número de puntos que hay acá. Es decir, la altura de este rectangulito es el número de puntos que hay acá. Entonces, lo que dice la ley de grandes números es que cuando yo mando estos rectángulos, mando epsilon a infinito, y a cada uno de estos puntos le doy peso epsilon, es decir, que voy a tener, en cada uno de estos rectangulitos voy a tener epsilon menos un punto. Pero cada uno de ellos está multiplicado por epsilon, entonces me da orden 1. Eso me aproxima la medida, es un resultado de estadística, aproxima la medida. Entonces, más formalmente tengo en epsilon de fila, tomo epsilon por la medida, por la empírica aplicada a phi de n epsilon. O sea, guarda que este epsilon tiene un epsilon acá multiplicando. Esta medida empírica es una medida de orden 1. Esta medida en epsilon es de orden 1, porque acá tengo epsilon menos 1 puntos multiplicados por epsilon. Y bueno, en epsilon en un conjunto es en epsilon aplicado a la función phi 1 pertenece a, ¿no? La esperanza de este va a ser A, y la esperanza de n epsilon de A es mu de A, la esperanza de n epsilon de phi es mu de phi. Ese A es un error. Y entonces la ley de grandes números dice que para cada phi test, para cada función phi test, mando el límite cuando epsilon va para infinito, esta es una variable aleatoria, depende de epsilon, converge a la media. Hay un teorema de Campbell para calcular, no tengo tiempo de demostrarlo, pero para calcular la media y la varianza de la medida empírica, la media da mu pi y la varianza de la medida empírica. Fíjense que n epsilon de phi es una variable aleatoria, le puedo sacar su media. Y varianza, y bueno, acá también le puedo sacar la varianza. La varianza me queda epsilon por mu de phi al cuadrado. Pero no me equivoco. Bueno, eso dice la ley de grandes números. Y ¿cómo se demuestra esto? Se aplica a la otra ley. Acá. Se usa el teorema de superposición. Tomo una familia de procesos, son mu con la medida original, y sumo, y hago la unión de epsilon a la menos 1, tomo epsilon a menos 1 natural, digamos, grande, y hago la unión de epsilon a la menos 1 de esos procesos. De esos procesos son independientes, que es lo que habíamos visto. Digamos, son independientes, y entonces eso me van a dar un proceso de Poisson con intensidad epsilon a la menos 1, que es el número de procesos que estoy sumando por la medida de intensidad de SI. Entonces SI tiene esta medida. Y bueno, entonces en epsilon de fila puedo escribir como epsilon por una suma de igual a 1 hasta epsilon
de la phi aplicada a la medida empírica asociada a SI. ¿Okay? Que esto me da una variable de error. Entonces tengo una variable acá. Acuérdense que 1 sobre n es 1 sobre epsilon es n, y este epsilon es 1 sobre n, entonces estoy sumando n variables aleatorias. Esta es la media empírica de esto, como variables aleatorias. Estas ahora son variables aleatorias, entonces esto, por el teorema que vimos en la primera transparencia, me da la convergencia. Entonces lo único que estoy haciendo es separando o rebanando los procesos. Voy haciendo está bueno porque después voy a hacer algo parecido. Entonces tengo. Entonces acá tengo, digamos, acá tengo ese epsilon, pero acá tengo ese 1, ese 2, ese 3, hasta epsilon al menos. Acá tengo un proceso que contiene muchos puntos. Estos son S1, S2, S3 son estos, y este sería el proyecto de todos los puntos. Bueno, pero lo que yo ahora estoy diciendo es que si al S1 le asocio la medida empírica bueno, N1 le asocio la medida empírica directamente. X en S1 es phi de X, sería N1. Como yo sé que y estos son todos independientes, entonces le calculo esta medida en cada uno de estos procesos y me va a quedar la suma. Yo tengo que sumar sobre todos estos puntos, pero sumo sobre cada uno de estos. Y es eso lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Realmente es eso. Y entonces me queda una suma de variables aleatorias independientes. Y la de. Bueno, ahora paso para lo que serían procesos gaussianos. Entonces decimos que una familia X de T en un conjunto cualquiera es un proceso gaussiano. Si tomando cualquier vector para cualquier elección de parámetros distintos T1 o Tt, que pertenecen a este conjunto de parámetros, tenemos una normal n-dimensional para cualquier n para cualquier elección. O sea, si tomo cualquier subvector finito, voy a tener una normal multidimensional, ¿no? Y un proceso, y eso se llama un campo gaussiano. Y un campo gaussiano está caracterizado por las covarianzas. Si yo conozco, es un teorema de eso, si conozco las covarianzas, puedo recuperar el campo gaussiano. El conjunto de parámetros es arbitrario. Cuando el t está en R, lo podemos interpretar como tiempo, y xt sería una evolución aleatoria, por ejemplo, Brownian-Monson, que al principio sería un campo gaussiano. Es un campo gaussiano, no lo demostré todavía, pero ahora lo voy a hacer. Cuando t es en R2, está una cosa que se llama la Brownian sheet, que es una superficie aleatoria que cuando la cortas así tiene movimiento browniano. ¿En cualquier dirección o sea? En cualquier dirección, pero hay que verla por relación, chicos. Pero es que como crecimiento se definen en el cuadrante. No la voy a definir acá, pero en sí eso. Bueno, y ahora el famoso ruido blanco, que es un más famoso y más intrigante proceso gaussiano, porque no se puede decir cuánto vale en un punto, pero sí lo puedes pensar como un conjunto indexado por borelianos, como hicimos con el proceso de ecuación. Entonces, mu va a ser de nuevo una medida localmente integrable y omega va a ser un proceso gaussiano, o sea, la característica gaussiano, que está indexado por borelianos, que tiene dos propiedades. Una que omega de A es para un boreliano, omega de A es una normal centrada con varianza mu de A, que es la medida que
Entonces, si tengo omega acá, que es ruido blanco, y tengo un conjunto A, bueno, acá yo sé que este conjunto A tiene, pero no puedo dibujar. Este conjunto A tiene una ZA, digamos, que es normal, media cero, varianza media. ¿Okay? Eso es lo que es. Después dice que si tenés dos conjuntos y juntos, ahí ve que son juntos, voy a tener una ZB. Bueno, esta es lo que llamo N de A, ¿no? Y ZB va a ser N de B, digamos, sería la empírica. No, perdón, N de A no. Es omega B. Esta va a ser N de B. Es otra medida. Y lo que va a hacer, entonces son dos variables aleatorias, unas normales con distintas varianzas, y entonces lo que me dice es que si omega de A como variable aleatoria y omega de B son independientes, si A entre B es básico. Y por la misma razón que para el proceso de Poisson, si tiene esta propiedad de independencia de la medida de los conjuntos, cuando los conjuntos son disjuntos, se puede calcular también la covarianza y la misma covarianza del proceso de Poisson. Las covarianzas, como decía antes, caracterizan el proceso. Bueno, entonces ahora lo que tenemos es que el proceso de Poisson, cuando se reescala, converge al ruido blanco. Volvemos a tener una medida muy integrable. Tenemos ese epsilon, un proceso de Poisson con el mismo que usé para la ley de grandes números, sino la -1 mu. N epsilon es la medida empírica que definí antes, que es epsilon por la suma de los puntos que están en A y el epsilon de A. ¿Okay? Y ahora normalizo con epsilon a la -1 medio. Entonces fíjense que n epsilon son n puntos. Esta es como si fuera la media muestral, como era el x barra. N epsilon de phi como si fuera el x barra que tenía antes. Y x barra tenía x barra sub n. Vamos a hacer ese. Por lo menos quiero convencer de que está bien Entonces, ¿se acuerdan que x barra sub n menos nada, dividido 1 sobre raíz de n convertía a z, ¿no? Bueno, 1 sobre raíz de n, 1 sobre n era la varianza de x barra. ¿Okay? Entonces, lo que yo estoy diciendo ahora es que ese omega epsilon es una función del proceso de Poisson. El epsilon, cuando pongo el epsilon, quiere decir que estoy todavía en el discreto, en el microscópico, ¿no? Cuando se le va a ir el epsilon, cuando en el renglón siguiente, entonces epsilon es la varianza, digamos, epsilon cuadrado sería, es la varianza, es el orden de la varianza de omega, de n epsilon. Sí. ¿Ya? Que sale, sí. No, perdón. Porque sale un epsilon cuadrado y un epsilon, sale un epsilon para afuera y un epsilon. Entonces. Bueno, entonces lo que dice el teorema central del límite acá es que si tengo un conjunto finito de funciones test, entonces el vector, cada una de estas omega epsilon de phi es una variable aleatoria, indexada por epsilon, para un número finito de phi, o sea, es un vector de omega epsilon de phi 1 phi n, converge en distribución al ruido blanco calculado en esas phi, a un vector de la phi calculado en el ruido blanco. Entonces, lo que estoy haciendo acá es que estoy tomando, digamos, son dos puntos. La phi es la indicadora del conjunto de nada, ¿no?
Entonces, tengo un montón, tengo puntitos acá que es, tengo epsilon a menos unos puntos acá y epsilon a menos unos puntos acá, pero que se parecen a mu de A, ¿no? Epsilon a menos uno por mu de A. Por la ley de grandes números, más o menos. Y acá también voy a tener lo mismo, epsilon a menos uno por mu de A. Pero ahora le saco la media. Entonces estoy viendo las fluctuaciones entre el límite, que es la media del conjunto, y lo que veo realmente cuando estoy en la escala de epsilon. Y esa diferencia me da una normal, como vimos en el teorema central del límite, y la razón es la misma que antes, en el sentido de que yo puedo expresar esta variable como una... Esta. La razón es que yo puedo expresar esas variables de esta manera, como una suma de variables aleatorias independientes. Entonces le aplico el teorema central del límite para variables independientes, como es un vector finito, es el teorema central del límite multivariado. Entonces, es lo que digo. Se usa el teorema central del límite multivariado para sumas de vectores independientes. Bueno. A ver si puede pasar. Bueno, para conjuntos tenemos esto y las covarianzas. Curiosamente, las covarianzas del Poisson normalizado son de orden 1 ya. Me dan las mismas covarianzas que el ruido blanco y las mismas covarianzas del Poisson original para los conjuntos. Tienen todas las mismas covarianzas. Tanto para funciones, bueno, no para funciones, esta de abajo, pero arriba, para los indicadores. Bueno, ahora quiero definir Brownian motion, ¿no? Pasó una transparencia. Bueno, ahora voy a definir Brownian motion de una manera un poco al revés de cómo se hacen las cosas usualmente. Asumo que ese ruido blanco existe. En particular, puedo pensar que este límite existe. Y si no, hay teoremas que demuestran que existe. Lo que pasa es que el ruido blanco en dimensión 1, para demostrar que existe, se hace el trámite el movimiento browniano, por ejemplo, ¿no? Pero acá voy a decir, bueno, el ruido blanco existe, se puede demostrar igual, sin decir que estoy construyendo el browniano. Y defino el browniano ahora como una función del ruido blanco de la siguiente manera. Tengo ruido blanco en R, con Lebesgue como medida. Entonces, y ahora defino, entonces esto es omega. Bueno, omega es ruido blanco, que es lo que viene en la tele, ¿no? Bueno, se diría antes en la tele, ahora no sé. Una cosa así. Eso es lo que ven acá, pero no lo pueden atrapar porque un punto no lo pueden ver, pero si ven una región pueden saber qué tonalidad de gris tiene. Y esa tonalidad de gris va a ser gaussiana. Va a tener una distribución de Gauss de normal. Digamos, si este es A, ¿no? Voy a tener omega de A, va a ser normal 0 mu de A. Bueno, pero ahora estoy tomando un intervalo, o sea, ahora estoy definiendo un proceso de T en R, y defino, digamos, para que nadie se ponga nervioso, pongo B de 0 igual a 0, pero en realidad se definen los incrementos. Y después defino B de T menos B de S, lo defino como la medida del ruido blanco aplicado, digamos, la medida del ruido blanco del intervalo ST. ¿Okay? Digamos que es el menor, ¿no? Así defino ruido blanco. Bueno, si le calculo las covarianzas, tengo BS, BT va a ser, digamos, son positivos.
voy a tener el ruido blanco en 0T, ruido blanco en 0S. La covarianza vimos que es la medida de la intersección de estos dos conjuntos. Esta mu es la Lebesgue. Y voy a tener mu de esta intersección, es el mínimo, el mínimo de los dos, es el intervalo que tiene 0 hasta el mínimo de los dos. Entonces la covarianza de S de T es el mínimo, como ya sabemos. Y por otra parte, tiene trayectorias continuas. No me detengo mucho en esto. Espero empecé, tengo unos minutos más. Bueno, y ahora el famoso Brownian-Bridge que les comenté al principio. Es un proceso, lo voy a llamar BB, que es el puente browniano. Es continuo, gaussiano, indexado en 0,1. Entonces, está indexado en 0,1. El browniano no necesita un dibujito, pero es una aplicación, ¿no? Este BT. No, ahora digamos que está entre 0,1 porque ya en un minuto se los voy a acoplar. Pero el Brownian-Bridge es una cosa así. ¿Sí? Está condicionada que termine en 1, ¿no? Y después hay un teorema que me intrigó mucho, siempre, que dice que si vos tomás el browniano común, que es este, y le restás en cada instante el browniano en el instante 1 menos t, sería esto. Yo justo no acoplé estos dos, pero digamos que termina acá, este es B1. Entonces ahora das una recta de 0 a B1 y tomás el BB, digo T acá, esto va a ser BB. Es decir, el browniano visto de la recta que va de 0 a BB1. Bueno, cuando tenés eso, entonces podés calcular fácilmente que las covarianzas del Brownian-Bridge son estas de acá, porque simplemente tiene que ser la medida de la intersección de los conjuntos que definen esto. Aparece uno cuando multiplicas este por B1, te aparece T. Bueno, si tenés dos, este y T, creo que estamos en los dos. Ahí. No, bueno, no lo es, pero no importa. Se calcula la covarianza porque no tiene mucho. Entonces, ahora voy a hacer un puente poissoniano, que es agarrar el proceso de Poisson escalado. Yo demostré que el browniano va a brownian B, que no lo puse. Ah, sí, sí, esto lo vimos. No. Pasando para acá. Ah, acá, sí. Sí, el Poisson. Ah, no, pero esto no apareció, ¿no? No. El Poisson rescalado converge a Brownian-Bridge. Tomo un proceso de Poisson con Lebesgue epsilon a menos 1. Hago el rescalamiento que hice para ir al ruido blanco. Y entonces, como el Poisson converge al ruido blanco, el browniano converge. El Poisson, este paseo poissoniano, lo llamo, tiene 0T menos T. Fíjense que estoy tomando el proceso de Poisson, que es una cosa que hace así. El proceso de Poisson es una cosa que hace así. No, para cada punto de acá tenés un punto. Ese sería el N de T. N de 0T. Pero para que me dé un browniano lo tengo que centrar con su media. Y después, si le pongo un epsilon acá, le tengo que poner un epsilon a menos un medio.
y entonces lo que me dice que esto, que lo llamo de epsilon, converge a D como proceso. Por lo menos para la finito dimensional, que es eso que está ahí. ¿Okay? Entonces, recién ahora defino el puente, pues ya tenía esta convergencia, y defino el puente también bosoniano, que es este, que ¿Para dónde voy? para adelante. Ahí está. ¿No? Brownian Bills, ¿acá? Lo siento, está bien ahí, una atrás. Ahora tomo un Poisson rescalado y, o sea, que tiene un epsilon, o sea, que esto es una cosa que depende del proceso de Poisson, que sería este proceso de Poisson, pero ahora mi proceso de browniano era la diferencia entre el Poisson y este era el este, ¿no? Digamos, esta diferencia acá era de epsilon. Pero ahora les pido que en el tiempo 1 sean iguales. De tal manera que BT me dé 0, BT epsilon sea 0. O sea, cuando yo condiciono que el proceso browniano discreto, discreto, microscópico, sea 1, es lo mismo que condicionar a que el número de puntos de Poisson en el intervalo 0,1 sea 1, sea igual al pi. Para eso necesito que el epsilon sea entero. 1 sobre epsilon sea un entero. ¿Pasa para adelante? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es acoplar el browniano. Voy a realizar el browniano y el puente browniano en el mismo espacio. De la siguiente manera. Acá tengo el proceso 0,1. De acá, en cada punto de estos voy a poner. ¿Se acuerdan que yo para realizar un proceso de Poisson tengo que decir primero con un número de Poisson cuántos puntos tengo que poner y después tengo que poner los puntos de acuerdo a la medida? En este caso va a ser la medida del LB. Como yo ya elegí un intervalo que tiene medida 1 del LB, simplemente tengo que tirar puntos uniformemente en este intervalo. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un punto A1, A2, son puntos A3 y así. Voy a quedar un momento. ¿Cuántos puntos tengo que tirar para hacer el... Bueno, digamos, acá abajo voy a dibujar dos procesos, ¿no? Uno va a ser la epsilon y el otro va a ser la estrella, la tilde epsilon. Y acá arriba, ¿cuántos puntos voy a poner? Bueno, para la estrella voy a poner una variable x epsilon, que es Poisson de 1 sobre epsilon. ¿Ok? X epsilon es Poisson 1 sobre epsilon. Que es el número de puntos que tengo que poner. ¿No? Porque tengo que poner una en media, la medida de B que me dice que la medida original es 1. Y si quiero poner epsilon a la menos 1, tengo que poner una Poisson del parámetro epsilon a la menos 1. Entonces voy a subir a 1, a 2, a 3 hasta acá, que es el x epsilon, es el número de puntos. Pero acá, en algún lugar tengo 1 sobre epsilon, que puede estar arriba o abajo de x epsilon. La diferencia entre x epsilon y epsilon, entonces, si pongo 1 sobre epsilon, hasta acá va a venir, digamos, todos los puntos que están acá van a ser los de aquí. Entonces proyecto todos los puntos que están acá abajo. Acá, y para el A, que
que sería el A epsilon, esa primera. Ahora la epsilon también proyecto los que están acá arriba. Bien. Igual en realidad son poquitos. No es totalmente. Tengo todos los que tenía antes, todos los mismos que tiene este y algunos más. Son los que vienen de acá arriba. Bien. Entonces, acá tengo, fíjense entonces que con A tilde, con A, entonces tengo X epsilon, que es esta variable, que es el número de puntos que tiene mi proceso original. Y A epsilon son las posiciones. La medida empírica NT de epsilon es esta. Si lo calculo hasta el tiempo t, tengo que ver nada más que los puntos. Si este es t, tengo que mirar los puntos que están en esta región. Para uno de los procesos y para el otro en esta otra región. Para el lapso. La diferencia entre uno y otro va a ser este. ¿Qué es esa? Es la diferencia entre las dos medidas empíricas, esta y esta. A epsilon es un proceso de Poisson con tasa epsilon a menos 1, este es el que corresponde al puente browniano, porque tiene exactamente el mismo número de puntos que el tiempo. Y A tilde epsilon es el proceso sin condicional. A tilde epsilon es el condicionado y el otro es el sin condicional. Acá está el dibujito y última transparencia. Entonces tenemos dt es este proceso con n epsilon, db epsilon t es con n tilde epsilon, entonces la diferencia va a ser el número de puntos entre epsilon a menos 1 y x epsilon, que puede ser positivo o negativo, de acuerdo a que x epsilon sea mayor o menor que su media, porque x epsilon a menos 1 es su media. Entonces el número de puntos que tengo acá es el límite, digamos, si lo multiplico por epsilon a 1 medio, este número me va a converger a una gaussiana, que es el b en el instante 1 del proceso original. Y a ese le tengo que, ese número gaussiano, digamos, de cosas, lo tengo que multiplicar por la probabilidad, o por la probabilidad de la i menor o igual que t. Pero tenemos entonces estas convergencias que me dicen que esto converge casi seguramente a B1, que es la diferencia entre xt y epsilon menos 1, y que si pongo esta diferencia, pero ahora sumo un número de variables aleatorias Bernoulli de parámetro t, esto me va a converger a B1, que es la media de esta suma, por el parámetro de la Bernoulli. Tomando el límite, fíjense que tomando el límite tengo que llamar allá, para atrás, por favor. Entonces, tengo esta fórmula que me dice que b epsilon t menos b epsilon t me da esta suma, pero esta suma me da b1 por t, o sea que cuando la meto acá, tengo la fórmula original, la fórmula que quería demostrar, nunca la escribí, que es bb epsilon t, sí, es igual. Pero lo hice lo construí en el mismo espacio, de tal forma que el límite me da esto. Este es el teorema que acabo de mostrar. Bueno, tampoco. ¿Estás con comentarios? Una pregunta, pero condicionar eventos de probabilidad cero suele ser complicado para simular. Con él, avanzando por estas cosas, no zafa de ese problema, ¿no? Porque Para simular es es un lío, pero teniendo esta escritura o incluso con los poissones, ahí Sí. puedes condicionar. no, con esto ya puedo. Pero con esto ya, ¿no? Con esto, si no sería imposible, ¿no? Si no, no está muy bueno. Pero teóricamente, ¿qué significa? Cuando uno dice condicionar, Condicional quiere decir esto es probabilidad cero, digamos. bueno, está la posición.
Puedes condicionar un evento de probabilidad muy chica y sacar la. Ah, vos tomás, claro, tienes que ser así, por eso hasta la definición tiene Sí. su vuelta. Sí, sí, No, pero eso está buenísimo. Es fácil condicionar cero el proceso de Bostón, que condiciona que tenga exactamente Claro, pero n. ese no tiene probabilidad cero. No, ese no. Esa es la ventaja, claro, por eso pasar a cosas. Sí. Claro, ese ahí lo construí directamente, porque ahora el otro no. ¿Alguien más? Esto lo puedes hacer para la pero es que podríamos sacarlo de la Brownian sheet. Ahora que hacerlo, no salen dos dimensiones. Ah, porque todo esto viene de una. No creo. Ah, no quería decir. No creo que, ¿sabes? Pero, digamos, lo que estamos estudiando es un problema siguiente. Vos pones acá más menos uno, con probabilidad. No, sí, con probabilidad medio. No, pones más menos uno condicionado a que las sumas son cero. Así y así. Sí, cualquier suma es una matriz de contingencia. La suma es cero. La suma es cero. Entonces tenés que poner la misma cantidad de unos de más y menos en todas las columnas y filas. Y entonces eso te va a converger cuando te converge a la Brownian sheet, que es condicionada a cero. Te converge acá ruido blanco, white noise, condicionada a cero en la entero. No, no, pues. Es un white condicionado. Pero es Brownian sheet, no voy a. Bueno, sí. La Brownian sheet es la integral de Hertz. Pero bueno, La Brownian sheet, si tenés Brownian Moss sin condicionar, la Brownian sheet te da en un punto XY. Brownian sheet. El punto XY es una gaussiana. Es el ruido no blanco en el cuadrado Q de XY. 7 es XY. El cuadrado de este es. Es parecido un poco como que tiene el browniano, pero tiene las mismas propiedades, ¿no? Porque, bueno, como es white noise, las intersecciones, la covariancia entre dos conjuntos es igual a la medida de la intersección, que sería de nada, se puede condicionar esta Brownian sheet a que valga cero. Si condicionar la Brownian sheet a que valga cero, es lo mismo que condicionar, bueno, ponerle cero al Brownian motion es condicionarle al ruido blanco. Yo también podría condicionar el ruido blanco a que el browniano que corresponde sea cero, que es lo que estoy queriendo hacer acá. Porque acá fíjense que esto es como. Acá también puedo definir la Brownian, una sheet. Acá puedo definir una sheet que me suma todas las cosas que están acá adentro. Y condicionada a que las sumas son cero, me da una cierta distribución. Si esto es macroscópico, si miro acá en un conjunto macroscópico, veo las correlaciones así como las tiene el browniano, pero si las miro en un conjunto chico acá y mando n para infinito, entonces acá se me independiza, es como que le queda el ruido blanco original. Que podría ser este ruido blanco de estrecho, ¿no? Esto lo pueden pensar como un ruido blanco de estrecho. Bueno, le agradecemos nuevamente a. Gracias. ¿hay café? Sí, o sea, café no. Sí, o lo que fuese. ¿Tenemos una clase o Sí. hay que buscar clase?